Gracias a Dios porque han regresado quienes andaban ausentes también. Gracias a Dios por nuestros hermanos Neder, nuestra hermana Cristi, nuestro hermano Ernesto, nuestra hermana Ernestina. Gracias a Dios por verles nuevamente, que estaban de viaje, ¿verdad? Particularmente cada uno de ellos, y les podemos volver a ver. Es un gusto poder ver también a Juan José, su esposa, que nos acompañan y ahora pueden acompañarnos también. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias a Dios, hermanos, por la semana, por el día que hemos tenido. Y les pido, por favor, vayan conmigo a Josué nuevamente. Josué nuevamente, gracias a Dios por los demás, que los jueves ya nos vemos aquí de manera más cotidiana. Bien, en esta porción de la Escritura, hermanos, y sobre todo en esta noche, ¿verdad? Las tardes, los jueves por la tarde, estamos viendo un panorama. Cada libro del Antiguo Testamento, capítulos, temas esenciales, principales de cada uno de esos libros, y así poder tener un panorama, ¿verdad? Un poquito más preciso de lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Aunque leeremos el último capítulo, es para introducirnos al libro de Josué. Al versículo obviamente 12, Deuteronomio 34:1. Bien, les voy a pedir que vayan leyendo, hermanos, cómo lo van a proyectar nuestros hermanos aquí al frente, para que sea más o menos en esta misma versión. 34:1 dice: Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan. 2. El Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. ¿Se acuerdan, hermanos? Aquella situación en la que él fue desobediente al Señor y no santificó al Señor delante del pueblo y le dijo: no pasarás. Ahora, si ustedes leen Deuteronomio hasta este capítulo, ya se lo ha dicho varias veces. Le dijo: vas a morir ahí, vas a ver, pero no vas a pasar porque tú fuiste y trataste de una manera infiel, le dijo a Moisés, y no vas a pasar. Y aquí, antes de morir, vuelven a recordar ese asunto que fue, pues sí, drástico el Señor, pero con amor, un Padre amoroso. Y luego dice el verso 5, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. 6. Aunque Moisés tenía 120 años, vean la gracia de Dios para con este siervo de él. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado su luz, ni había perdido su vigor. 8. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él,
por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. 12. Este capítulo 34 de Deuteronomio es tanto una conclusión de todo lo que es el libro, porque es también el epitafio de Moisés. Es lo que podríamos decir que su tumba diría, aunque dice la palabra de Dios que nadie sabe dónde lo enterró, o aquí mismo lo está mencionando, dónde fue enterrado Moisés. Si tuviera un epitafio es porque dice esta frase, vean versículo 10. 34:10, el epitafio de la tumba de Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Este capítulo 34 de Deuteronomio entonces es una conclusión de lo que fue todo el libro de Deuteronomio. Toda esa exhortación como padre al pueblo para que ahora que van a entrar a la tierra prometida y a conquistarla tengan los cuidados necesarios, y como un padre a sus hijos en sus últimos días de vida intentaba impactar sus vidas repitiéndoles la ley y diciéndoles qué deberían hacer. Pero a la vez, después de este reconocimiento de este hombre en todo su servicio a Dios, también lo podemos usar el capítulo 34 como una introducción al libro de Josué, porque naturalmente se conecta con el capítulo 1 de Josué. Mira lo que dice. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Se conectan directamente los dos capítulos. Se conecta a la historia de cómo Josué queda a cargo ahora de una nación tan grande, un ejército que es considerado que tenía 900,000 hombres, por los datos que la misma escritura, el censo que se levantó, 900,000 hombres listos a obedecer sus órdenes, obedecer sus instrucciones para conquistar la tierra que Dios les otorgó a ellos por decreto propio y voluntario del Señor. La nación eran más de 2 millones y solamente de soldados eran 900,000 hombres. No había de hecho ninguna ciudad que tuviera tal capacidad de habitantes como la cantidad de soldados que ellos tenían. Ahora, esto no quiere decir que iba a ser fácil, porque en realidad, hermanos, ellos no eran guerreros profesionales. El pueblo de Israel eran pastores de ovejas, eran cuidadores de ganado, y cuando había que enfrentarse, realizaban sus armas, tenían armas para pelear. Pero estos pueblos contra los que van a luchar, los de Canaán, estaban prácticamente acostumbrados a pelear unos contra los otros. Era como un deporte en un sentido. Conquistarse, y después cuando ellos agarraban fuerza venían y te conquistaban a ti, y así se la pasaban. Entonces eran guerreros literalmente, tenían carros, dice, armados, en donde se metían 2 o 3 soldados. En ese tiempo ya lo sabía, en una especie de arietes, me imagino, y sus ciudades eran fortificadas y amuralladas. Ellos eran 900,000 listos. Josué está frente a una gran tarea. Esa tarea, tú les repartirás la tierra que les prometí. Es el encargado de conducir la conquista de la tierra. Es verdad, es un militar experimentado porque ya ha sido capitán de los israelitas en las guerras anteriores. Antes de llegar al Jordán, él ha peleado ya y él ha sido el que está al frente. Pero hay una cuestión que no debemos olvidar. Todo lo hacía bajo la dirección segura de Moisés. Él simplemente hacía lo que Moisés decía, y como él confiaba en Moisés y confiaba en Dios, él no tenía problema. Moisés decía, mira, vamos a hacer esto, y él iba. Pero ahora hay una gran diferencia. El gran líder ha muerto. Ahora está él solo, literalmente. Al frente,
de esta nación y de este ejército. Toma el liderazgo de este gobierno teocrático. ¿Recuerdan qué quiere decir esto? No era democracia, no era que todos votaban y de eso se decidía quién gobernaba o qué decisiones tomar. No era tampoco una monarquía, que el rey fuera una persona y dirigiera a todos los demás, a un hombre, sino era una teocracia, y esto implica que era Dios el gobernador de ese pueblo, que a través de los líderes que él ponía, ellos hacían lo que Dios decía. Ahora él toma el liderazgo de este gobierno teocrático. La Biblia parece mostrarnos lo que pasaba por la mente y corazón de Josué en estos momentos. Seguramente, por lo que la Biblia dice, vino a su pensamiento fragilidad. Yo no puedo solo. Vino temor. Voy a enfrentar todo esto yo solo. El no saber cómo hacerlo, el no saber qué hacer y cómo hacerlo, estaba inundando la mente y el corazón de este hombre, Josué. De tal manera que Dios entonces, el Consolador, le da palabras de aliento, palabras que él necesitaba escuchar y palabras que todo el pueblo necesitaba escuchar. En este tema que vamos a ver aquí del capítulo 1 en realidad de Josué, este capítulo 1, hermanos, lo llamé de esta manera. No acostumbro tener títulos así que sean muy extraños, pero este quedó algo extraño. En este sentido, ¿cómo lograr el éxito? ¿Cómo lograr el éxito en un 2x3? Y esto pareciera como una fórmula de esas que todos queremos escuchar, en la que decimos, así de fácil, nada más dígame cómo y voy a lograr el éxito. ¿Cómo lograr el éxito en un 2x3? Hasta a mí me dio risa cuando lo escribí. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque vamos a hablar de dos actitudes que el Señor nos alienta a tener como imprescindibles, bajo tres verdades que debo atesorar como convicciones. ¿Cómo tener éxito en un 2x3? Dos actitudes que el Señor me alienta y me manda a tener, bajo tres verdades que debo atesorar como convicciones. Mira, cuando aplicamos estas actitudes bajo estas verdades que vamos a ver, entonces, estas verdades o convicciones, entonces vamos a hablar de axiomas para nuestra vida. Es decir, vamos a poder decir, de esta manera es que Dios quiere que yo haga las cosas. De esta forma es que Dios quiere que yo actúe. Un axioma es algo tan claro que no requiere una comprobación. Así es y como se debe hacer. ¿Cómo tener éxito en un 2x3? En primer lugar, hermanos, quiero que veamos las dos actitudes indispensables. Nota, por favor, voy a leer versículos del 1 al 4 del capítulo 1 de Josué. Nuevamente pasaremos por los versos que ya iniciamos a leer. Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Nota, hermanos, fíjate lo que iba a suceder. Todo lugar en que pise la planta de su pie les será dado a ustedes, tal como dije a Moisés. A ver, dentro de esto que comienza a hablar el Señor, es muy claro. Ellos iban a poseer la tierra. De hecho, les marca los límites, ya se los había marcado con anterioridad. Una tierra que iba a estar desde el río Éufrates, hasta el mar Mediterráneo. De la parte alta también les dice desde dónde hasta dónde. Era un amplia territorio, exactamente, para poblar. Era muy amplio. Pero note que dice: todo lo que pise la planta de su pie les será dado a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que ellos no pisaran, no se los iba a dar. Todo lo que pises te será dado. Y luego dice, verso 4,
desde el desierto del Líbano, aquí están los límites que mencionaba, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. En estos versos, Dios habla directamente a Josué. Ahora, ¿cómo le habló? Bueno, es probable que haya sido por una revelación. Es probable que haya sido por medio del sacerdote. Es probable que por medio de algún sacerdote haya venido una profecía. Es probable que haya sido un sueño o que haya sido audiblemente, aunque como Dios había dicho previamente, ¿recuerdas con Aarón y con María? Miren, con los profetas yo voy a hablar con sueños, visiones, pero solamente con Moisés hablaré cara a cara como con mi compañero. Es decir, que Moisés oía la voz audible, directa de Dios, como si estuviéramos hablando tú y yo. Entonces yo podría decir, pensar, que quizá de esa manera no fue, porque eso había explicado el Señor que iba a ser exclusivamente con Moisés. Pero Dios le habla directamente a Josué. Le ha indicado con claridad cuál es la labor que se va a llevar a cabo. Desde aquí hasta acá, ustedes van a gobernar, ustedes van a poseer esta tierra. No solo le indica con claridad cuál es la labor, sino cuál es el propósito. Dice que les iba a dar esas tierras a ellos. No solo iban a entrar, sino que esas tierras eran para ellos para habitar. Y le dice también cuál es el resultado final. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Al escuchar estas palabras, hermanos, al oír lo que el Señor está explicando con su plan, podríamos decir, bueno, pues ya está, ¿no? Solamente hay que levantarnos, entrar y todo va a suceder. Todo lo que Él ha dicho lo va a hacer. ¿Recuerdas esos temas que son un poquito tensos cuando los hablamos? Que el Señor ha dicho, yo te doy estas cosas, todas las promesas en Cristo, todas las bendiciones en Cristo. Y nos vemos osados a decir, sí, ya las tenemos por fe, claro que lo creemos. Pero decimos, ya las tenemos, entonces, bueno, venga. Aquí es donde está el problema. El plan ya fue revelado, lo que va a pasar ya fue revelado. Pero siempre cuando Dios revela su plan, Él también requiere algo de parte de los involucrados. Siempre que Él revela su plan, por gracia, nos involucra dentro de ese plan. ¿Sabes por qué? Porque Él busca una fe activa. No quiere decir que Él requiera ayuda para que las cosas se lleven a cabo. Quiere decir que siempre la fe que el Señor demanda de los que creen en Él es una fe activa, es decir, una fe que hace porque cree lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva tomaron el fruto prohibido, el Señor dijo, no lo hagas. No lo hagas porque traerá consecuencias. De todo lo demás puedes probar, pero de esto no vas a probar. Y entonces vimos su fe. ¿Le creyeron a Dios? No. ¿Y qué hicieron? Comieron. La fe activa hubiera sido que, el Señor me dice que no debo tocarlo y todo lo demás sí. Entonces simplemente mi fe activa me lleva a no hacer lo que Él me dijo que no haga. ¿O recuerdas el llamado de Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, te haré una grande nación. Sí, me va a hacer una grande nación, pero ¿qué tenía que hacer? Una fe activa, una fe que obedece. Y él se fue de su tierra. De hecho, es interesante en la historia de Abraham, no sé si dije Moisés, pero en la historia de Abraham, cuando el Señor le llama a que salga, le dijo, deja a tu padre, deja tu tierra y tu parentela, padre, madre y todo, ¿verdad? Tienes que dejar allí. ¿Y a quién se llevó? Se llevó a su padre. Se lleva a su padre y el Señor no le vuelve a revelar ni a hablar absolutamente nada. Hasta que su padre muere
y entonces Abraham sale de ese lugar, Dios le vuelve a confirmar la promesa. Una fe activa. ¿O recuerdas la liberación por medio de Moisés? Yo voy a liberar a mi pueblo, lo sacaré, mostraré con mi mano fuerte y poderosa quién soy yo me manifestaré a todo el mundo en Faraón. Muy bien, pues hazlo. No, ¿qué le dijo? Ve tú y lo sacas. Tú vas a ir y lo vas a sacar. Y al principio Moisés se resistió y dijo, yo no puedo, manda a otro, Aarón está ahí, él te va a ayudar. El Señor ya con una molestia le dice, ok, entonces ve y toma a Aarón y que él sea tu voz. Pero ¿qué tenía que pasar? Moisés tenía que actuar. Para que todas ese plan y esas promesas que el Señor ha dicho, en las cuales nos ha involucrado para mostrar una fe activa, se lleven a cabo. No es que Dios necesite ayuda. Él busca una fe activa. Y entonces le dice a Josué, tú vas a entrar, nadie te podrá hacer frente, tomarás toda esta tierra. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué le demanda el Señor? Versículo 6. Sé fuerte y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, esto es hermoso. La soberanía de Dios siempre da lugar a la responsabilidad humana. No la limita o la anula de ninguna forma. Y a nosotros también. Queremos experimentar las bendiciones y la vida abundante que dijo el Señor que nos vino a dar, y todas esas bendiciones que ya hemos recibido en Cristo. Tenemos algo que hacer. Debemos entender nuestras responsabilidades y debemos ejecutarlas. Nota por favor Santiago capítulo 1 versos 5 al 7. Ahorita hablaremos de esas dos actitudes. Le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, nota por favor Santiago. En este capítulo 1 hay una hermosa promesa de la cual todos necesitamos, no solo debemos, sino necesitamos echar mano. Dice Santiago capítulo 1. Versículo 5, por favor. Les invito a que ustedes lean verso 5 primero, como lo tienen en sus Biblias. ¿Listos? Santiago 1, 5. ¿Qué dice? Dice que Él es el que da a todos sabiduría. Y que cuando da sabiduría, y esto está relacionado con la vida espiritual. No habla de un intelecto en un sentido solamente académico, sino que se refiere a la habilidad de aplicar la verdad en el momento correcto. Que eso es lo que nos hace falta a todos, sabiduría. Sabemos muchas cosas, pero a la hora de vivirlo en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, se me van las oportunidades así. Y uno dice, ¿por qué no soy sabio en hacerlo? Dice, bien, ¿alguno de ustedes tiene falta de sabiduría? De aplicar en el momento preciso y correcto la verdad, vivir la verdad en el momento en que se debe vivir. Pídala a Dios, Él le da a todos abundantemente sabiduría. Pero mira lo que dice el 6. Leo como lo tengo en mi versión. Pero pide con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No hay firmeza. No es una persona estable. Se deja llevar por muchas cosas, lo cual hace que todo fluctúe en su manera de ser. Y cuando nosotros estamos dudando al orar al Señor, por ejemplo, por sabiduría, o en toda nuestra relación con el Señor, tenemos dudas de que Él haga o va a hacer lo que dice que puede hacer, nuestra vida es una montaña rusa interminable. Y en el menos momento que lo esperamos, vienen las bajadas duras. Y yo le he dicho a mi esposa muchas veces, pues ¿qué pasó? Pues sí, ¿qué pasó? No es culpa de nadie más. Dice, es semejante a una ola impulsada de acá para allá. Y luego dice el 7, no piense, pues ese hombre
como señalando con el dedo, es esta frase de Santiago. Ese que duda y que está según orando por algo, pero está dudando de que el Señor tiene la capacidad o el poder de hacerlo, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Pero ya me lo otorgó, Él me dio todas las bendiciones en Cristo. No, tú tienes algo que hacer. En este caso, pídelo con fe. Señor, me falta sabiduría. Creo que no puedo pedir algo que creo que no me falta, ¿verdad? Me falta sabiduría. Tú eres quien puede capacitar a este hombre que siempre es errático para hacer lo correcto. Ayúdame. Y si lo estoy haciendo con fe, dice el Señor, yo te lo doy, pero si lo haces dudando, no pienses que te daré nada. Es interesante, hermanos, cómo esto funciona. Debemos entender nuestras responsabilidades y ejecutarlas. Entonces, ¿qué dos actitudes necesitaba Josué y necesita la iglesia de Cristo hoy? Esfuérzate y sé valiente. Regresa conmigo a Josué, por favor. Voy a leer verso 6, o vamos a leer verso 6 al verso 9. Voy a pedir, por favor, que proyecten la versión que estamos leyendo, la más parecida, para que me ayuden los hermanos a ir leyendo consecutivo. Versículo 6. Dice así, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. 7. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quieras. Para que tengas éxito. Ahorita hablamos de eso. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 9. Y después, cuando Josué comienza a dar las primeras instrucciones, el pueblo le dice, te vamos a seguir como Moisés le obedecimos. Y nota lo que dice el capítulo 1, versículo 18. Y cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente le pide el pueblo a Josué, sé fuerte y valiente. ¿Cuáles son estas dos actitudes que Josué necesitaba y que la iglesia de Cristo necesitamos hoy? Sé fuerte y valiente. Esto mismo lo demandó Dios no solo del líder, sino de todo el pueblo. Nota Deuteronomio capítulo 31, un poquito antes, cuando todavía Moisés está hablando. Y por boca de Moisés vienen estas palabras. Deuteronomio 31, 5 al 8. Les dice Moisés, y el Señor, Jehová, Yahweh, los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado, hablando de destruirlos, destruir sus ídolos, acabar con todo, en algunos casos sin tomar absolutamente nada. Y dice entonces, conforme yo lo mandé, luego dice el versículo 4, el Señor, perdón, ya me fui muy arriba, 6, sean firmes y valientes, es la misma palabra, esfuércense. O sé fuerte y valientes. No teman ni se atemoricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Le está hablando al pueblo. Y luego, entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente. No solo al líder, sino también al pueblo. Porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Esto lo demanda el Señor de todo el pueblo. Sé firme o esfuérzate. Esta es la palabra hebrea, asak. Sé firme significa, sé fuerte o esfuérzate. ¿A qué se refiere? Ser fuerte se refiere a tener la habilidad de lograr lo que se pretende, implicando la necesidad de determinación.
Vuelvo a leerla, la definición. Tener la habilidad de lograr lo que se pretende, implicando la necesidad de determinación. ¿Qué es esto, hermanos? Esfuérzate es que debo hacer todo lo que es válido y que esté a mi alcance o a mi disposición, con determinación para lograr la meta propuesta. Es decir, es comprender que las cosas no van a suceder por sí solas. Yo debo actuar. Nada va a pasar porque solamente sí. ¿Sabes? En esto tenemos unas ideologías que necesitamos comenzar a transformar a la luz de la Escritura. Las ideologías o esas ideas que dicen, yo lo dejo en las manos del Señor y Él lo va a hacer. El problema no es la frase en sí. Porque hay momentos en los que el Señor dice, por ejemplo, acerca de la venganza, tú no hagas nada, déjalo a mí. Y Él lo va a hacer. El problema es que aplicamos esto a áreas de la vida en la cual nosotros deberíamos actuar y queremos dejar que Dios haga las cosas por sí solo y para nuestro beneficio, sin nosotros hacer lo que debemos y sabemos que debemos hacer. Comprender que las cosas no van a suceder por sí solas. Yo debo actuar. Echar mano de todo lo que es válido y que esté a mi disposición. ¿Qué estamos diciendo en pocas palabras, hermanos? Diligencia. Esfuérzate. ¿Sabes qué tienes que hacer? Hazlo. Esto me recuerda, hermanos, a Moisés cuando va sacando al pueblo. Y entonces vienen los egipcios detrás. Recuerdan que el Señor intencionalmente los ha llevado a un lugar sin salida, que es frente al Mar Rojo. Y por los lados hay montañas y detrás viene el ejército. Y entonces todos comienzan a decirle a Moisés que qué él les hizo, ¿verdad? Los sacó a matar y todo esto. Y Moisés ora a Dios. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Levanta tu mano. Ahora, eso pareciera como decir, bueno, eso no lo sabía. Le dijo Dios a Moisés desde antes, todos los milagros que hagas, yo te doy esta vara, hazlos con la vara. Y yo voy a actuar. Creo que Moisés sabía lo que debía hacer, pero en ese momento, como decimos nosotros, se friseó, se llenó de temor y el Señor simplemente le dice, ¿qué tienes que hacer? Levanta la vara. O más adelante, en el mismo libro de Josué, cuando el Señor les dice, cuando entres a Jericó, nada vas a tomar porque todo es mío, todo lo vas a quemar para mi gloria. Ese lugar es anatema, es decir, es una ofrenda para mí. Y llegó alguien y robó. Y cuando robó, dijo Dios, si tú no me obedeces en esta orden, cuando vengan otros te van a vencer. Y entonces fueron a pelear con otros y unos más frágiles y los vencen. Y Josué cae de rodillas, la primera guerra después de la gran victoria en Babilonia, cae de rodillas y llora al Señor y dice, ¿por qué nos pasó esto? Y el Señor le dice, ¿por qué estás así? Levántate, alguien cometió prevaricación. Tú lo sabes. Porque yo dije que solo cuando alguien hiciera esto, yo iba a estar en contra de ustedes. Entonces, ¿qué haces ahí postrado? Levántate y actúa. Sé firme, haz lo que sabes que tienes que hacer, utilizando todo lo que tienes a tu alcance para hacer lo que tienes que hacer. Sé fuerte, esfuérzate. Ahorita lo vamos a aplicar bajo las verdades que mencioné, pero la segunda actitud, por llamarla de alguna forma, sé valiente. Esto no es lo mismo que ser fuerte o esforzado. Es la palabra hebrea ames. Significa no cambies la conducta o creencia, soporta, persiste. Es comprender, la primera era comprender que las cosas no van a suceder por sí solas, aún esas promesas grandiosas que el Señor ha puesto a nuestra disposición y nos ha entregado en Cristo. Pero ser valiente implica entender, comprender que todo tiene obstáculos. Todo tiene obstáculos, nada va a ser fácil, pero debemos proseguir siempre.
Ser valiente es no cambiar mi conducta ni mi fe. Ser valiente es soportar y persistir. Ser valiente es entender que las cosas no van a ser fáciles. Requiero permanecer. Esfuérzate, haz lo que tienes que hacer y recuerda, las cosas no son fáciles. A la primera que no salga, tienes que permanecer. Y creyendo lo mismo, que lo debes hacer. Sé firme o sé fuerte, esfuérzate, sé valiente. Debo decir algo aquí. Estas dos actitudes por sí solas son usadas como positivismo y son usadas como necesarias para toda acción para lograr el éxito, lo que eso signifique para cada quien. Podríamos tomar estas dos, cerrar la Biblia y decir, muy bien, ya tenemos dos cosas con las cuales enfrentar el mundo, la vida, mi trabajo, mi escuela, mi casa, y voy a lograr las metas porque voy a ser esforzado y voy a permanecer haciendo lo que tengo que hacer. Si los tomáramos así solamente, hermanos, se tomarían de esa forma como positivismo. Porque, ¿sabes? El éxito cada quien le pone una definición como cada quien quiere. Para uno éxito es dinero, para otro éxito es casa, para otro éxito es felicidad, para otro éxito es matrimonio, para otro éxito puede ser casi cualquier cosa. Es aquí donde la verdad de Dios debe convertirse en mi convicción, para entonces ejecutar estas actitudes bajo esas verdades. ¿Cuáles son esas verdades que deben inundar mi mente, mi corazón y bajo las cuales debo actuar de la manera que el Señor me lo está pidiendo? Ese es el 2x3. 2 actitudes, 3 verdades. 3 verdades para el éxito del reino. Y estamos casi en tiempo, pero vamos a verlas las 3 de manera lo más breve posible. Regresa conmigo a Josué, capítulo 1, por favor. Es a esforzarse y ser valiente. ¿En qué? Mira lo que dice el verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Las 3 verdades para el éxito del reino, donde tenemos que actuar con esfuerzo y con valentía, como lo vimos ya. La primera es la verdad de la promesa. A ver, ¿en qué se iba a esforzar y ser valiente? En llevar a cabo aquello que Dios ya había prometido. Es el plan de Dios el que se debe cumplir. Es lo que Dios había anunciado y determinado que iba a suceder porque Él lo quería hacer. Y le dice, esfuérzate y sé valiente para que tú hagas y lleves a cabo esto que yo ya prometí. Hermanos, ahí están las promesas del Señor. Efesios capítulo 1, podemos leerlas, ya las hemos visto en el estudio de Efesios 1. Todas las promesas que nos ha dado, todo lo que corresponde a la vida y la piedad, dice 2 de Pedro capítulo 1, nos ha sido concedido por medio de aquel que hace todas las cosas más excelentemente y grande que nosotros podamos imaginar. Todas esas promesas, hermanos, son un sí y son un amén, y en esas te tienes que esforzar. Es ahí donde tú tienes que poner todo lo que el Señor te está diciendo. Es ahí donde yo le dije a alguien una vez, no le puedes arrancar nada de las manos de Dios que Él no te ha prometido dar. ¿Por qué? Para que no se malentienda esto. Sé que Dios no dice, o sé que Dios no permite, o sé que Dios no quiere que yo tenga un corazón como de algún pecado en particular, pero me voy a esforzar, voy a ser valiente y voy a ser esforzado y lo voy a lograr. Y después le voy a decir a Dios gracias. Mira, esta es una incongruencia que llega a pasar. Cuando el Señor te dice que seas fiel, por ejemplo, que no te dejes de congregar, y tienes necesidad de un trabajo, y es una necesidad válida, y tú vas a hacer todo tu esfuerzo con lo que tienes, y si es necesario pararte temprano, ir al lugar que sea necesario, lo vas a hacer y vas a estar determinado. Pero hay un problema. Ese trabajo no te permitirá seguirte congregando. Aquí es donde entra la parte incongruente en nuestra mente. Dice el Señor,
sé valiente y esfuérzate para que lleves a cabo lo que yo te prometí, lo que es mi voluntad y plan. Porque entonces, cuando el trabajo los aleja de la iglesia, cuando ya no tienen comunión con Dios y sus vidas comienzan a ir en picada, siguen diciendo gracias a Dios por lo que Él me dio. Y en ese sentido entendamos, todo está en el control del Señor, es claro, pero el punto no es lo que el Señor claramente dijo que debía ser la vida de un creyente, alejado de la comunión de la iglesia, alejado del Señor, y su vida invadida y atacada por múltiples pecados. Es como dice el Señor, ellos mismos se lastiman a sí mismos, son traspasados por muchos dolores. Pero a veces queremos seguir diciendo, eso fue la voluntad de Dios, eso es lo que el Señor me ha entregado. Esfuérzate y sé valiente para cumplir con la promesa que yo hice desde la antigüedad. ¿Sabes qué es lo que el Señor te ha concedido? Es ahí donde tienes que poner todo tu empeño, todo tu valor, para que se lleve a cabo en tu vida por la gracia del Señor. La segunda verdad, la primera verdad, la verdad de la promesa. Esta debe de ser el área donde yo voy a poner mis dos actitudes. Segundo lugar, la verdad del genuino poder. Mira lo que dice, por favor, versículo 7. Nuevamente, solamente sé fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Nota, ¿de dónde viene el poder? Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se aparte de tu boca, es decir, habla de él, sino que meditarás en él de día y de noche. Medita en él, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Obedécele a él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esa actitud de esfuerzo y valor, la verdad del genuino poder, ¿de dónde proviene el genuino poder y el éxito en el reino y en el pueblo del Señor? De la obediencia a su palabra. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, éxito, preparado para toda buena obra. En cualquier lugar, sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar, habrá éxito. No quiero ir allá, pero Santiago capítulo 1 también dice: el que mira atentamente la perfecta ley, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí está el poder, en la palabra de Dios, que estás obedeciendo y en donde tú estás esforzándote con todos los elementos que tienes, echando mano de ellos para lograr lo que el Señor está diciendo. Con valor, porque no va a ser fácil en la primera. Este año, para muchos de nosotros quizá, como decimos, se nos cebó la pólvora en la lectura de la palabra de Dios. Enero, febrero, no se pasaba, ¿verdad? Marzo, se me pasó un capítulo, pero le voy a seguir. Abril, mayo, junio, diciembre. Y la palabra de Dios, ya no seguí leyendo, no va a ser fácil. Pero ¿qué tenemos que ser? Valientes. Valientes. Y tercera verdad de este 3x2, digo 2x3, la verdad de la presencia divina. Verso 9. ¿No te le he ordenado yo? Nuevamente, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mateo 28, 18 al 20. Y aquí yo estoy con vosotros, el final. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, hermano. ¿Sabes? Cuando logras el éxito, no es por ti, es porque Él está conmigo. Pero mi fe activa que el Señor me ha mandado y la presencia del Señor Todopoderoso lo ejecuta. Para gloria del Señor, la presencia divina en mi vida. Hermanos, cuando nosotros tenemos estas tres verdades,
la promesa del Señor, lo que Él es su voluntad revelada en la palabra, el genuino poder que proviene de la obediencia a lo que Él está diciendo y su presencia divina, es en esa esfera en donde debes esforzarte y ser valiente de todas las maneras posibles. Porque entonces aquí está nuestro éxito, que el Señor será glorificado, será revelado en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para su honra y gloria y para bendición nuestra, porque los que experimentaremos tales bendiciones y promesas somos nosotros. ¿Cómo tener éxito en un 2x3? Esforzándome y siendo valiente, recordando la promesa del Señor, de dónde proviene el genuino poder y que la presencia divina está con nosotros. Hermanos, el libro de Josué es un libro de triunfo realmente. Pocas cosas hicieron mal el pueblo de Israel y grandes victorias obtuvieron. Eso es lo que vamos a estudiar en este libro, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradezco por este tiempo. Señor, ¿cuántas veces, en primer lugar, yo hablo de promesas tan maravillosas, incluso me apasiono con promesas al hablar de ellas, pero están inertes en mi vida? No las experimento, no las vivo, no las siento. Y todo se convierte en solamente una teoría muy, muy grande. Señor, es porque tú nos demandas una fe activa. Tú nos demandas que seamos personas que echemos mano de todo lo que tenemos para llevar a cabo con éxito la tarea que nos has dejado por delante. Señor, y ser valientes implica que sabemos que somos falibles y que las cosas no funcionarán a la primera. Pero Señor, las creemos porque tú las has dicho y confiamos que así será y seguiremos adelante, Señor. Aún estas cosas provienen solamente por tu gracia. Danos gracia. Danos gracia para ser esforzados y valientes. Que todo lo que hagamos en cualquier lugar, bajo estos 3 verdades o principios, tú seas glorificado, mi Dios, en la vida de tu pueblo y tu pueblo alcance el éxito en el reino. Señor, gracias. Te alabamos. Bendecimos tu nombre y te adoramos con nuestros labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.